Gloria a Jesús, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su amor, por su bondad, al concedernos el privilegio de poder congregarnos una vez más a través de estos medios, poder reunirnos ahí para escuchar el consejo, para escuchar de Dios su enseñanza, su guianza, pero también con el propósito que nos reunimos es para alabar, para glorificar y para exaltar el nombre de nuestro Dios, porque Él es el único y merecedor de toda gloria, de toda la alabanza y de todo el loor. Damos una cordial bienvenida a todos los hermanos que se encuentran ya allí sintonizados en el canal, amén. Una cordial bienvenida a todos ustedes, un saludo fraternal en el amor del Señor Jesucristo, deseando que todos los hermanos se encuentren bien y que bueno, podamos seguir ahí todos firmes, batallando, dándolo todo cada día de la mano de nuestro Dios para seguir adelante, amén. Vamos a presentar este servicio, usted va a presentar allí su casa, los que están con usted, pero también los que están a su alrededor, vamos a pedirle de Dios la guianza, pero también que el Señor tome el control de todo lo que nos rodea, amén, porque el enemigo también se levanta y pone impedimento para que no podamos escuchar la palabra del Señor y para traer todo tipo de distracción. Padre Celestial, delante de tu presencia estamos agradecidos, mi buen Dios, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias, oh Dios eterno, porque hasta aquí nos has ayudado, porque tu brazo fuerte nos ha sostenido, Señor. Gracias, bendito Jesús, por tu amor, tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Como dice tu palabra, tú eres quien extiende los cielos como a una cortina, Señor. Hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, hace dar el fruto a su tiempo. Señor, has bendecido nuestra vida con toda bendición, oh Dios eterno. No ha faltado tu provisión, no ha faltado tu sustento. No has faltado, Señor amado, ninguna de las cosas que hemos necesitado, sino que todo lo has provisto, oh Dios amado. Por eso agradecemos, Señor, el hecho de que nos permitas, nos regales un día más la vida, el hecho de que nos regales, Señor amado, un día más el poder abrir nuestros ojos, disfrutar de tu creación, pero también disfrutar de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de los que están a nuestro alrededor, Señor. Gracias, oh Dios eterno, porque tú nos tienes aquí en esta tierra con un propósito, Señor amado. Y ese propósito, Señor, se cumplirá, Padre Celestial, porque fiel es el que promete y cumple, oh Dios eterno. Damos gracias, Señor amado, por todas y cada una de las cosas que tú has hecho con nosotros, Señor Jesús. Por eso aquí estamos, Señor, una vez más, un jueves más, Señor amado, como es costumbre, oh Dios eterno, porque necesitamos de ti, Señor, más allá de una costumbre de conectarnos o de estar en un culto, Señor, a través de estos medios, un servicio virtual, Señor, está el hambre y sed que hay en nuestra vida por ti, Señor, por escuchar tu palabra, por escuchar el consejo, Señor amado, para entender, oh Dios amado, lo que tú estás hablando a nuestra vida, Señor, poder recibir ese maná del cielo, ese sustento, esa medicina a nuestros huesos, Señor amado. Padre del cielo, por eso presentamos a ti nuestra vida, Señor Jesús, y te pedimos que tú obres, Señor. Te pedimos que la libertad que hay en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, oh Dios eterno, se haga realidad en nuestra vida, a nuestro alrededor, Señor amado. Tu palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás tú, Señor. Y donde está el Espíritu de Dios, allí también hay libertad, Señor amado. Por eso creemos que tú estás con nosotros y que hay libertad, Señor. Por eso presentamos el hogar de cada uno de nuestros hermanos que están allí en casa, Señor. Por eso presentamos, oh Dios eterno, el barrio donde cada uno de ellos está, los vecinos, alrededor, Señor amado. Todo lo llevamos sujeto y cautivo a los pies de Cristo Jesús de Nazaret. Toma el control de los aires, de la hueste celeste, oh Dios eterno, Señor amado. Que podamos, Señor, disfrutar de tu palabra, que podamos, Señor, disfrutar del consejo que ella nos quiere dar, enseñarnos, Señor, revelarnos a tu Hijo Jesucristo, revelarnos, Señor, tu carácter, oh Dios eterno, pero también revelar nuestra forma de ser, porque ella es el espejo que refleja cómo está nuestra vida, Señor amado. Por eso te pedimos, Señor Jesús, que podamos, Señor, estar atentos, como dice tu palabra, el que tiene oídos,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, muchas gracias. Amén. Bien, gloria al Señor. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor y vamos a ubicarnos allí en el libro de los Salmos. Vamos a leer un salmo que es bastante conocido. Gloria al Señor, un salmo corto, pero un salmo muy hermoso. Inclusive hay una alabanza de este salmo y en lo personal es un salmo que me gusta mucho cantarle al Señor. Así que vamos a leer el Salmo 150 y son 6 versículos, así que los podemos leer todos a una voz. Usted allí en casa me va a acompañar y pues aquí vamos a leerlo todos juntos. Amén. Salmo capítulo 150 tiene por título Exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Y pues bueno, vamos a poner en práctica lo que la palabra del Señor nos dice. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Y recuerda, hermano, que esa alabanza no es solamente entonar cánticos, esa alabanza es esas palabras de gratitud, de agradecimiento que usted tiene para expresarle al Señor por su amor, por su grandeza, por su fidelidad, porque a pesar de quienes somos nosotros con el Señor, Él nos sigue amando, nos sigue cuidando y permanece fiel a nosotros, aun cuando muchas veces nosotros le damos la espalda al Señor, Él nos sigue amando. Así que son muchas las razones para nosotros alabar al Señor, exaltar su grandeza, su poder, su magnificencia, su amor infinito. Y por eso yo le invito, hermano, que allí usted en casa empiece a alabarle al Señor, empiece a expresar eso que hay en su corazón, empiece a decirle al Señor cuán asombrosas son sus obras. Amén. Padre Celestial, en esta noche, Señor, queremos exaltarte, queremos glorificarte. Queremos bendecirte, Señor Jesús, porque tú has sido precioso para nosotros, así como entonamos en ese cántico, Señor. Tú has sido precioso para mí, Señor, porque tú me has dado todo, Señor. Tú me has dado lo que en el mundo no se puede hallar, porque en el mundo todo es pasajero, Señor. Porque el pecado lo único que trae es muerte, separación, división, alejarnos de ti, Señor. Pero gracias, porque tu mano poderosa nos alcanzó, porque tu mano poderosa nos transformó, nos hizo nuevas criaturas, Señor, por el lugar donde nos pusiste, Señor, la familia que nos has dado, Dios eterno, el hecho de poder haber llegado a tus pies, Señor, y esto no por obra de nosotros, ni por fuerza o voluntad, Señor, sino porque tu misericordia, Señor, nos alcanzó, porque tu mano de amor y de poder se extendió sobre nosotros, Señor, y nos ha redimido. Nos has comprado a precio de sangre para honra y gloria tuya, Señor amado. Nos sacaste del lodo cenagoso, de aquel fango en el que estábamos hundidos por nuestros delitos, por nuestros pecados, en nuestra rebelión, Señor amado. Allí apartados de ti, Señor, negando tu nombre, tu existencia, poniendo nuestros labios contra ti, Señor, blasfemando tu nombre, oh Dios eterno. Pero gracias, porque como dice tu palabra, de lo vil y lo menospreciado nos sacaste tú para avergonzar a los sabios, Señor. Gracias, oh Dios eterno, porque es hermosa la heredad que hoy nos ha tocado, porque es hermoso el hecho, Señor, de poder ser contados entre los redimidos, entre los justos, entre los santos, Señor, porque nos has hecho reyes y sacerdotes para ti, para la honra y gloria de nuestro Dios, para alabanza de su nombre, para exaltar, para decir, para contar sus grandezas, sus maravillas, su poder.
Dios eterno, muchas gracias, Señor amado, porque hoy podemos, Señor, decir que has cambiado nuestro lamento en danza, Señor, porque has cambiado nuestro lamento en gozo, Dios eterno, porque tú has cambiado, Señor, ese sufrimiento por gozo, Señor amado. Tú has roto las cadenas que nos ataban y nos has dado la libertad, esa libertad de poder, Señor amado, estar en ti, esa libertad de poder decir al pecado no, esa libertad, Señor, para correr a tus brazos, para, Señor, poder disfrutar de tu presencia, para poder contemplar tu hermosura, para poder contemplar tu santidad, Señor amado, porque nos ha regalado esta esperanza viva y esta esperanza real, Señor. Saber que un día no muy lejano estaremos contigo en las nubes, Señor. Un día no muy lejano iremos a la patria celestial a morar contigo, Señor. Aquel lugar donde has ido a ser morada para nosotros, Señor, para que donde tú estás, nosotros tus hijos también estemos, Señor. Gracias porque la luz de Cristo ha llegado a nuestra vida, Señor, porque has hecho el milagro de la vida en nosotros, Señor, porque estar sin ti es estar muerto, Señor, pero tú has soplado vida sobre nuestra vida, Señor amado, y nos has dado esa paz tuya, nos has hecho renacer, nos has hecho resucitar para vida eterna, Señor amado. Por eso alabamos, por eso bendecimos, por eso exaltamos tu nombre por quien eres, Señor, porque tú eres el único merecedor de honra, gloria, alabanza, loor, exaltación, poder, Señor, porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro refugio, Dios eterno. Por eso entonamos, Señor, cánticos de alabanza, cánticos espirituales que adoren y exalten tu nombre, Señor amado. Cánticos, Señor, que digan quién eres tú y que exalten la obra que tú has hecho en nosotros, Señor. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor, tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor, sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra es de autoridad, en mi vida reinará sobre un trono de justicia. Te has sentado en majestad. Tu palabra es de autoridad, en mi vida reinarás. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor, sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra
justicia, te has sentado en majestad. Tu palabra es de autoridad. En mi vida reinará. Así es, Señor, porque solo tú eres Dios, porque solo tú eres el Rey de nuestra vida, Señor, porque solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y ese eres tú, Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Tú reinas con poder y tú reinas con autoridad. Tú eres el nombre Jesús de Nazaret, en el cual toda rodilla se doblega y tiene que reconocer que tú eres el admirable, que tú eres el gran yo soy, que por tu poder, Señor, las cosas fueron hechas, que solo bastó con que dijeras una palabra, Señor amado, y las cosas fueron hechas, porque así eres tú, grande y asombroso, de tal manera que nuestra mente no puede entender tus obras, que nuestra mente no puede entender lo grande y lo poderoso que tú eres, Señor. Pero tú eres perfecto, tú eres soberano, Señor. Cuando miramos la creación podemos ver cómo toda ella nos habla de ti en la perfección que hiciste, en los abismos del mar, Señor amado, en aquellas grandes montañas, en aquellos grandes valles, Señor, en aquellos ríos caudalosos, en todos los secretos y misterios que cada animal tiene, Señor, con cada especie que tú hiciste, Señor, cada una de ellas. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó a las aves a volar? ¿Quién le enseñó a ellos cómo adquirir su alimento? ¿Quién le enseñó a esconderse a aquellos animales fieros, a atacar, Señor? Todo esto lo has hecho tú por tu grande amor, por tu grande poder, Señor. Por eso alabamos, por eso bendecimos, por eso exaltamos tu nombre, Señor Jesús, eternamente y para siempre. Gloria a tu nombre, Señor. Bien, hermano, antes de entrar en el consejo de la palabra del Señor, hay un himno que el domingo, mientras la hermana Merari predicaba, ella dijo algunas palabras y me acordé de ese himno que hace mucho no lo cantamos y quizás solamente se lo enseñan a los niños en escuela dominical, pero yo sé que la mayoría de hermanos se acuerdan de este himno, y si no, es muy fácil de cantarlo. Vamos a cantarlo unas 2 o 3 veces. Gloria al Señor, y vamos a entonar ese coro que dice: aunque el diablo se enoje y se ponga a murmurar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cantarle a nuestro Dios. Amén. Y dice así: aunque el diablo se enoje y se ponga a murmurar, yo le canto a mi Cristo, le tengo que cantar. Aunque el diablo se enoje y se ponga a murmurar, yo le canto a mi Cristo, le tengo que cantar. Yo le canto a mi Cristo, yo le canto con gozo, porque no hay otro Dios tan grande y poderoso. Yo le canto a mi Cristo, yo le canto con gozo, porque no hay otro Dios tan grande y poderoso. Jehová Jesús, Espíritu de poder. Jehová Jesús, Espíritu de poder. Oh Señor, llena mi ser de tal manera que pueda amarte, alabarte y glorificarte con todo mi corazón. Oh Señor, llena mi ser de tal manera que pueda amarte, alabarte y glorificarte con todo mi corazón. Aunque el diablo se enoje y se ponga a murmurar, yo le canto a mi Cristo, le tengo que cantar. Aunque el diablo se enoje y se ponga a murmurar, yo le canto a mi Cristo, le tengo que cantar. Yo le canto a mi Cristo, yo le canto con gozo, porque no hay otro Dios tan grande y poderoso. Yo le canto a mi Cristo, yo le canto con gozo, porque no hay otro Dios tan grande y poderoso. Jehová Jesús, Espíritu de poder. Jehová Jesús, Espíritu de poder. Oh Señor, llena mi ser de tal manera que pueda amarte, alabarte y glorificarte con todo mi corazón.
Oh Señor, llena mi ser de tal manera que pueda amarte, alabarte y glorificarte con todo mi corazón. Aunque el diablo se enoje y se ponga a murmurar, yo le canto a mi Cristo, le tengo que cantar. Aunque el diablo se enoje y se ponga a murmurar, yo le canto a mi Cristo, le tengo que cantar. Yo le canto a mi Cristo, yo le canto con gozo, porque no hay otro Dios tan grande y poderoso. Yo le canto a mi Cristo, yo le canto con gozo, porque no hay otro Dios tan grande y poderoso. Jehová, Jesús, Espíritu de poder. Jehová, Jesús, Espíritu de poder. Oh Señor, llena mi ser de tal manera que pueda amarte, alabarte y glorificarte con todo mi corazón. Oh Señor, llena mi ser de tal manera que pueda amarte, alabarte y glorificarte con todo mi corazón. Gloria al Señor. Y la manera en que el Señor llena nuestra vida, que llena nuestro ser, nuestro corazón, es a través de su palabra, porque lo demás, todo es efímero, todo es pasajero, pero recuerde que esta palabra, escrita por hombres, pero inspirada por el mismo Dios, es eterna y ella nunca pasará. Dios les bendiga y nuestra hermana Merari con nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Damos gracias a Dios por su amor, por su bondad, por su misericordia, porque ha sido bueno con cada una de nuestras vidas. Gracias a Dios porque nos concede una vez más el privilegio de rendirle culto a nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios para cada una de nuestras vidas, para que sea el Señor el que hable a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu grande amor, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, para siempre es tu fidelidad. Y en esta hora, Señor, cuando nos disponemos a oír tu palabra, pedimos la bendición tuya a través de la misma, que seas tú el que nos hables, que sea tu Espíritu Santo, quien nos dé la sabiduría, Señor, a cada uno de nosotros para oír, recibir tu palabra, mi vida, para que uses mis labios, Señor, para tu gloria, para tu honra, que hables a través de mi vida conforme sea tu voluntad, Señor, conforme la necesidad que hay en cada hermano y conforme a lo que estás hablando y enseñando, instruyendo a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, y les invito ahí a abrir sus Biblias en el libro de Levíticos que estamos estudiando, el capítulo 11 del libro de Levíticos. Bendito sea el nombre del Señor. Y estamos mirando este capítulo de los animales limpios e inmundos. Bendito sea el nombre del Señor. Y estábamos hablando, hermanos, de por qué el Señor le había dicho al pueblo de Israel que cuáles animales debía comer y cuáles no debía comer. Y estábamos hablando, hermanos, que aunque hay muchas personas que de pronto algunos dicen que por salud, que bueno, muchas cosas la dieta, mas sin embargo la Biblia no enfatiza esto, sino estamos mirando que el Señor le dio la orden al pueblo de Israel, fue una orden que el Señor le da, y era una orden que el pueblo debía obedecer. Y entonces aquí estábamos mirando, hermanos, que el lugar en el que el Señor quiere que nosotros practiquemos la santidad es en el hogar, es con nuestra familia, es en el entorno donde nosotros vivimos la mayor parte de nuestro tiempo. En otras palabras, cuando no estamos en la iglesia, cuando no estamos en el lugar donde nos congregamos para honrar y glorificar el nombre del Señor, sino cuando estamos allá con la familia, y para eso era que ponía estas prácticas. Ahora, vuelvo y digo, hermanos, no podemos decir que estos animales no se podían comer porque les producía esto o aquello. No hay una base, ni que lo diga la Biblia, ni científica para
hacer esas especulaciones, pero sí encontramos, digamos, el principio o el criterio o la condición que Dios le daba al pueblo de Israel para hablar de esto. Cuando estuvimos mirando en el capítulo 10, miramos cómo el Señor le decía a los sacerdotes que ellos debían aprender a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo sucio o inmundo, para poder saber acercarnos delante de Dios. Y esto es lo que nosotros vemos aquí en esto de los animales limpios e inmundos, porque el Señor le da un criterio o una condición a ellos de hacer una diferencia entre los animales limpios e inmundos, que también encontramos allí en Deuteronomios capítulo 14 del versículo 3 al versículo 20, también nos vuelve a hablar de este tema, hermanos, y allí el Señor habla de los animales que debían comer, que habían algunas características de ellos que se asemejaban a características de Dios, pero a los animales que no se debían comer, pues son características Dios nos hace ver a nosotros que podamos mirar y examinar para no ser como esas clases de personas que de pronto tenemos un comportamiento que se muestran estas cosas, y entonces el Señor desde la alimentación podía mostrar, hacer una diferencia. Pero más que todo, hermanos, realmente lo que nosotros podemos ver aquí en este criterio, en esta condición que el Señor le da de cuáles animales debían comer y cuáles no debían comer, lo que nosotros encontramos es que el Señor da una ordenanza que Israel debía obedecer absolutamente a Dios. Fue la dieta que el Señor les dio. Y cuando nosotros miramos esto, hermanos, esta dieta que el Señor le da a ellos, la mayor relación que nosotros encontramos a través de la historia, lo que se encuentra, hermanos, es que los animales que el Señor le prohíbe a ellos comer, muchos de estos animales se utilizaban para ritos o sacrificios a los ídolos. Es por más la razón por la cual el Señor les dice que no coman a ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, al tener esta dieta, Israel no se contaminaría al comer con personas idólatras, al tener en cuenta que Israel debía obedecer a Dios. Entonces, el israelita iba a tener esta condición de no contaminarse, de mirar, porque para la cultura de ellos, hermanos, es muy importante la hora de comer. Para los israelitas, en la hora de comer, la hora de la comida, es un momento sagrado, es un momento en el que se comparte con la familia y se comparte lo que Dios provee con los seres queridos, con las personas que se tiene una buena relación. Encontramos nosotros, hermanos, que para ellos es muy difícil sentarse a comer, a participar de los alimentos alrededor de la mesa con personas con quienes no tienen ninguna relación, no tienen nada con qué compartir. De aquí, hermanos, que nosotros podemos ver por qué a nuestro Señor Jesucristo los fariseos lo criticaban tanto, porque le decían que se sentaba a comer con pecadores. Y por eso era que acusaban a Jesús de ser igual. Y sabemos nosotros, hermanos, que el Señor realmente lo que estaba haciendo era compartir el evangelio. Pero aquí
cuando nosotros miramos esto que el Señor nos está dando, es igual para nosotros y es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesús, cada vez que compartió con los pecadores, como le decían los fariseos, el Señor compartió con ellos para hablarles, para anunciarles el reino de los cielos, para que ellos vinieran a conocer el amor de Dios y pudieran ver el amor de Dios y conocer a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo es el que nos lleva a conocer al Padre. Entonces, cuando nosotros volvemos aquí, hermanos, el Señor, estamos mirando el pueblo de Israel en aquella época, cuando sale de Egipto. Recuerde que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale de una nación que era pagana, una nación que le rendía sacrificios y culto a los ídolos. Entonces era algo que el pueblo conocía, el pueblo sabía, y el Señor lo que quería era que ellos dejaran de practicar eso. Pero vemos a un pueblo de Israel al que el Señor también le dice: a la tierra que ustedes van a entrar a poseer es una tierra igualmente pagana. Los que la habitan hacen idolatría, practican la idolatría. Ustedes no van a ser como ellos. Entonces el Señor desde ya le estaba dando unas normas de convivencia al pueblo de Israel para que las empezara a aplicar en el desierto, donde el Señor lo estaba enseñando a vivir, para cuando llegaran a la tierra prometida, ellos no hicieran como los pueblos que habitaban el territorio que el Señor les estaba dando, sino que ellos siguieran fielmente al Señor. Entonces, aquí es donde vemos nosotros, hermanos, que el Señor llama a su pueblo, el Señor nos rescató a nosotros, nos llamó de un mundo donde nuestras costumbres eran idólatras, paganas, y el Señor nos llama a venir a Él, a servirle, a honrarlo a Él y a darle la gloria a Dios, no la gloria a otra cosa que no sea Él, que no sea el Creador, porque muchas veces le damos la gloria es a lo no o a lo creado, no al verdadero Dios. Entonces el Señor quería marcar una diferencia en el pueblo de Israel y que el pueblo de Israel aprendiera a no contaminarse, porque si el pueblo de Israel comía de estos animales que el Señor les dice que son inmundos, para ellos hubiera sido fácil sentarse a practicar con los demás personas que habitaban la tierra prometida y seguir ofreciendo culto a esos ídolos, que más adelante, hermanos, nosotros vamos a ver que ese pecado lo comete Israel. Pero el Señor ya les había advertido, el Señor ya los había enseñado a ellos para que no practicaran estas cosas, para que no celebraran culto a los dioses paganos. Porque vuelvo y digo, hermanos, si usted mira, si usted estudia la historia, todo culto y todo rito que se venía a ofrecer a los dioses paganos, a los ídolos, siempre era alrededor de fiestas, siempre se estaba haciendo ceremonias, rituales. Entonces, por eso el Señor les estaba prohibiendo comer estos animales. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo: tenga cuidado cómo se relaciona con las demás personas. Tenga cuidado porque recuerde que usted le pertenece a Dios. Y eso es lo que nosotros hoy vemos al traer este concepto a nosotros hoy. Porque si nosotros miramos, hermanos, en Hechos, donde el Señor, en Hechos 10, donde el Señor le da una experiencia al apóstol Pedro, vemos ahí cómo el Señor le muestra un lienzo donde descendían animales y eran animales inmundos.
Y el Señor le dice, mata y come. Y él le dice no, porque son inmundos, pero el Señor le dice, no llames inmundo lo que Él ha limpiado. Entonces el Señor le estaba hablando a Pedro que Él los había santificado, pero que no despreciara a quienes Dios había santificado. Y si nosotros vemos, hermanos, Dios mandó a Pedro donde un gentil, pero cuando el Señor lo manda, era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que aunque no conocía a Dios, no era del pueblo de Israel, pero cuando él empieza a escuchar las maravillas del Señor, cuando empieza a escuchar la palabra, él tiene temor y él empieza a orar y él empieza a ayunar. Y el Señor ve la condición de aquel hombre y le envía a Pedro para enseñarle la palabra del Señor. Entonces el Señor, ¿qué le estaba diciendo a Pedro? Hay que ir a llevar la palabra del Señor a las personas. Y cuánto más a aquellas personas que desean, que anhelan conocer más del Señor. No podemos hacer distinción, tenemos que ir y llevar la palabra del Señor, porque en este caso el apóstol Pedro era judío, mientras que Cornelio no era judío. Pero el Señor lo envía para mostrarle que el evangelio es para todos. Entonces, hoy no nos vamos nosotros a lo de la comida, porque luego el apóstol Pablo nos habla de esto y nos enseña que no es fijarnos en la comida, porque el Señor, Él santifica todas las cosas, dice comer en acción de gracias. Pero el principio que nos deja el tener en cuenta esto es aprender a tener o hacer diferencia entre las relaciones que nos convienen y las que no nos convienen. Y es aquí donde, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado, los cristianos, porque el Señor pedía de Israel que Israel fuera un pueblo diferente, que fuera santo, solo para Dios. Un pueblo que no tuviera ritos paganos dentro de él, sino que todo lo que hiciera, toda la vida de Israel debía girar en torno a Dios. Y usted encuentra, hermanos, que el mismo pueblo de Israel, el Señor le ordena unas fiestas, que las vamos a ver más adelante. El Señor le ordena unas fiestas, y en aquellas fiestas se rendía culto a Dios, pero el pueblo se regocijaba, el pueblo se alegraba, porque el Señor, ¿qué era lo que quería enseñar al pueblo de Israel? El Señor lo que le quería enseñar a través de las fiestas era que en la vida cotidiana nosotros debemos acompañar nuestra vida con Dios. Dios no es solo el tema para nosotros en lo religioso y estando en el templo. Dios es para todo momento de nuestra vida y en todas las áreas y en todo lo que hacemos. Entonces, el Señor lo que nos está mostrando a nosotros a través de esto, hermanos, para poder ser ese pueblo que Dios quiere, es realmente, hermanos, que nosotros podamos hacer diferencia en las relaciones. ¿Por qué? La palabra del Señor en el libro de Proverbios dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí encontramos esa base. Cuando nosotros no sabemos diferenciar, no sabemos hacer una diferencia entre las relaciones que nos convienen y las que no nos convienen, nos van a llevar a nosotros a hacer cosas que no le agradan a Dios. Nos van a llevar, hermanos, a participar de cosas que no deben participar los santos, los hijos de Dios. Y vuelvo y digo aquí, hermanos, hay que tener cuidado, porque el hecho de que tengamos cuidado con quién
tenemos una relación, mire que es muy diferente a decir que no se le puede hablar a la gente. Vuelvo y digo, hermanos, porque a veces nosotros los cristianos caemos en el pecado de discriminar a la gente, de no hablarle y decir no me junto. Y a veces con la familia ni la tratamos. Pero nosotros podemos tratar con ellos, porque es más, volvemos al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él fue donde los pecadores. Pero ¿qué hizo Él? Él puso en práctica lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel: conviértanse en ellos a ti y no tú a ellos. Es ahí donde radica el tener cuidado en las relaciones que tenemos, que con las personas que nosotros podamos compartir, en el caso de nuestra familia, de nuestros vecinos, compañeros de trabajo, que la relación que nosotros tengamos con ellos, seamos nosotros los que los podamos influenciar a ellos para bien, y no que sean ellos los que vayan a influenciar nuestra vida para llevarnos a rebelarnos contra Dios. Es por eso que mire la diferencia. El Señor le dice: estos son los animales limpios y estos son los inmundos. Aprendan a hacer esa distinción. Entonces, vuelvo y digo, hermanos, no es que no les podamos hablar a las personas. Aquí es donde mucho pueblo del Señor peca, creyendo que somos más que los demás. No, hermanos. Por la gracia y la misericordia de Dios somos salvos. Por la gracia y la misericordia de Dios, Él nos ha rescatado. Pero por esa misma gracia y misericordia es que nosotros debemos ir y hablar a otros del Señor. Pero para poderles hablar necesitamos llegar a ellos, necesitamos hablar con ellos, necesitamos tener una amistad, pero con límites. Cuando se llegue a aquellas cosas de que si usted es mi amigo, haga esto, pero eso que me están pidiendo no le agrada a Dios, ya ahí quedó el límite. Yo ahí ya no me puedo pasar. Eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Aprendamos a hacer diferencias. Es por eso, hermanos, que nuestra vida, si volvemos al estudio sobre el sacerdote, la importancia de que el sacerdote fuera ungido, que fuera dirigido por Dios, la importancia de que nuestras vidas sean dirigidas por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a dar a nosotros a poder hacer esa distinción, aquella conversación con aquella persona que de pronto estamos hablando mucho, pero resulta que estamos empezando a oír, pero usted para qué tanto va a la iglesia, pero usted para qué tanto ora, para qué tanto lee la Biblia, pero usted por qué hace esto, por qué hace aquello, y empieza a cuestionar nuestras buenas prácticas de santidad, y empieza a cuestionar nuestras buenas prácticas de santificación, de limpieza. Y entonces empezamos nosotros, porque desafortunadamente nosotros los seres humanos nos dejamos influenciar más por lo negativo que por lo positivo. Entonces empezamos a cuestionar, oiga, sí, de verdad, pero por ejemplo ahorita, hermanos, ahorita que se puede volver a la iglesia, hay mucha gente, y no me refiero a las personas mayores de edad que por salud no pueden venir, me refiero a mucha gente que tiene buena salud, que puede venir a la iglesia, y entonces dicen, ay, pero ¿para qué voy? Es lo mismo aquí en la casa,
pero nos dieron esta oportunidad de venir otra vez al templo a alabar a Dios. Es algo especial, es algo bonito poder venir a la casa del Señor. Pero hay muchos que se dejaron cuestionar y se adaptaron a esto que el enemigo les dijo. Ay, pero ¿para qué va a la iglesia si es la misma aquí? Pero muchas veces solamente se escucha el culto, se escucha la predicación, se escucha el devocional, pero no se comparte, no se hace el servicio al Señor, porque creemos que con solo escuchar es suficiente, y es participar. Por eso es más bonito venir a la iglesia. Y bueno, ya los cultos que por medio de estos medios podemos realizar, debemos sacar ese tiempo realmente para el Señor, porque a veces sacamos el tiempo, pero hacemos otras cosas y vamos escuchando. Y poco a poco nos vamos conformando por lo que el mundo y la gente y las cosas nos van diciendo. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a hacer la distinción. No a ser religiosos, hermanos, no, sino a realmente decir: el tiempo que yo voy a dedicarle a Dios al culto, sea virtual o sea presencial, realmente este tiempo es para Dios y mi corazón debe tener esa disposición, y yo quiero presentarme delante de Dios de la mejor manera, y por eso preparo mi vida desde casa para venir al culto. Si vengo aquí a preparar para darle el culto al Señor, si voy a estar en casa porque no puedo venir, de la misma manera, este tiempo lo estoy dedicando al Señor, pero igual, como Dios sí me ve y conoce mi corazón, ¿cómo me preparo? Si sea el culto en la iglesia o es en la casa, el Señor lo ve igual. Entonces debemos nosotros aprender a hacer esa diferencia, a poder darle al Señor lo que realmente a Él le agrada, lo que realmente a Él le honra. Porque si nosotros miramos, hermanos, para el pueblo de Israel, una de las cosas que lo diferenciaba a ellos eran los rituales de la purificación y las reglas de comer, como la circuncisión. Era otra cosa que ellos tenían, eran cosas, digámoslo así, autóctonas del pueblo de Israel. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos cosas autóctonas de nosotros. Y eso es la santidad, el querer honrar a Dios. No es hacer las cosas porque fulano me lo dijo o porque sutano dijo. No, es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y en eso es que nosotros debemos meditar y poner nuestro corazón, no en el mandamiento de hombre, sino es realmente en lo que dice la palabra del Señor. Si nosotros miramos, hermanos, vamos a encontrar los animales comestibles y no los comestibles, o sea, los limpios y los inmundos o los no limpios. Entonces, cuando nosotros miramos esto, encontramos que los animales especiales o los que eran comestibles eran los que tenían pezuña hendida y rumiaban, y los que de los peces del mar eran los que tenían aleta y tenían escama. Esto nos está hablando, hermanos, de las personas con las que podemos tener relaciones, que podemos nosotros mirar. Por ejemplo, si los jóvenes están mirando en casarse, pero muchos están pensando casarse con una persona incrédula. Y sale como un cuento que hay por ahí, que dicen que me la gano para mí y después para el Señor. Y después termina es más bien el ganado para el mundo. Porque nunca, para traer personas al Señor, no hay que ganárnoslas primero para nosotros. No, hay es que traerlas para que sirvan al Señor. Y la persona que el Señor tenga para usted, el Señor la traerá a su tiempo.
Porque hemos visto tantas cosas, hermanos, tantas personas en yugo desigual por no prestarle atención a esto. Porque por más que usted diga esto o aquello, hermanos, no hay cosas afines. Siempre la persona que no honra a Dios va a tirar a hacer las cosas y después, ay, pero usted no comparte nada con nosotros, con nuestra familia. Pero si es que nada de eso le agrada al Señor. Pero ¿por qué se metió en esa relación sabiendo que usted era cristiano o cristiana y la otra persona no lo era? Por no tener esta distinción, hermanos. El Señor nos quiere que aprendamos a saber, a tener relaciones. A veces los jóvenes, a veces las personas decimos mi mejor amigo o mi mejor amiga, pero no es cristiano, no es cristiana. Y los consejos que nos van a dar en muchas ocasiones no tienen una relación con Dios, porque nos van a llevar a hacer cosas porque ellos miran las cosas de otra manera. Y nosotros no podemos pedirle, si usted le va a pedir a una persona que no conoce al Señor, que en un momento difícil la persona le diga ore. No, esta persona le va a decir otra cosa menos orar. Porque más bien esta persona cuando tiene momentos difíciles le dice a usted ayúdeme a orar. Pero usted ¿en quién se va a apoyar? Entonces no le estoy diciendo que no puede tener amigos inconversos, pero hay que saber hasta dónde va la amistad, hasta dónde esa relación yo puedo permitir, porque si me va a empezar a decir cosas que me separan del Señor, no, porque el objetivo de tener esa amistad es que yo pueda hablarle de Cristo y que esta persona pueda tener un encuentro con Cristo. Porque vuelvo y digo, hermanos, que ellos se conviertan al Señor, pero que se conviertan de verdad de corazón al Señor. Pero no nosotros pensar que los podemos cambiar, no, es hablarles del Señor, darles la palabra, orar por ellos y el Señor se encargará en su tiempo de hacer las cosas. Pero cuando se me invitan a hacer cosas que no son agradables al Señor, ahí es donde hay que decir, pare. Porque yo siempre analizo a nuestro Señor Jesucristo y vemos una vez más, le digo hermano, vuelva al ejemplo, lea los evangelios y usted va a encontrar que los fariseos acusaban a Jesús de ser pecador porque le decían, usted anda con pecadores. Pero yo puedo ver a nuestro Señor Jesucristo andando con pecadores sin ser pecador. ¿Por qué? Porque el objetivo de Él era darles a conocer a Cristo. Y usted va a encontrar, hermanos, que cuando el Señor tenía un encuentro con una persona, siempre le decía, vete y no peques más. Lo estaba llevando a una reflexión, a reconocer que era un pecador y que necesitaba de Dios, que necesitaba del perdón de Dios, que necesitaba apartarse de aquellas cosas que a Dios no le agradan. Entonces, en nosotros seguir ese ejemplo de Cristo, sí hay que hablar con los inconversos, sí, pero siempre para llevarles la palabra del Señor, para dar testimonio de que se puede venir a vivir la vida agradable al Señor. Pero a veces, hermanos, desafortunadamente dan más testimonio los inconversos que muchos cristianos. Y entonces cuando el Señor les habla a ellos de los animales que podían comer y los que no podían comer, recuerde que les dije que unas características que nosotros podemos ver en estos animales, y por ejemplo nosotros vemos que uno de los animales que se podía era el cordero, y nosotros vemos que hay características de este animal que
se dan como a nuestro Señor Jesucristo, porque dice que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Características de animales mansos, de animales que no atacaban, que inclusive eran los animales que se podían ofrecer en sacrificio al Señor. Habían otros que no eran de ofrecer en sacrificio al Señor, pero eran animales nobles, eran animales que tenían unas características precisamente para mostrarnos hoy a nosotros este cuidado de qué personas nos relacionamos, hermanos, porque a veces nuestra manera de actuar sale como un dicho que dice por ahí: el que con lobos anda, aullar aprende. Es por eso que la palabra del Señor nos está diciendo: tengamos cuidado, porque de tanto andar con una persona, como hable esa persona, empezamos a hablar nosotros. Como tiene la tendencia la persona a vestirse, empezamos nosotros a vestirnos de la misma manera. Entonces, ahí es donde el Señor nos está diciendo: seamos originales, auténticos. Tengamos ese sello y esa marca de Dios, de nosotros decir: yo me visto, pero me visto de una manera modesta, de una manera que agrade y que honre al Señor. Y no tampoco poniéndonos que esto, que aquello, no, algo que sea como dice la palabra del Señor: cubrir nuestra desnudez y vestir con pudor. Esa es la norma sobre el vestimento. En nuestra manera de proceder también el Señor nos da la norma: que seamos sencillos, que seamos humildes, que seamos misericordiosos, que amemos hacer justicia. Ese vestimento espiritual es mucho más importante, pero no le prestamos atención. Y es aquí donde nosotros podemos ver, hermanos, que aquellas personas, de pronto con los animales que el Señor les da, tienen unas características que podíamos decir, por ejemplo, hermanos, que rumiaban. Y podríamos decir, hermanos, aquella característica que debemos tener nosotros de reflexionar sobre la palabra de Dios, de aprender nosotros a ver la palabra del Señor, a hablar la palabra del Señor, a oírla, a estudiarla, pero a la vez meditar en ella. Recuerden, hermanos, que es una de las cosas que el Señor nos manda. No es solo leer la palabra del Señor. El Señor le dijo a Josué que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Qué importante es el meditar en la palabra del Señor, y qué importante es nosotros tener relaciones con personas que meditan en la palabra del Señor. Porque las personas que meditan en la palabra del Señor, esa meditación en la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos habla, como decía el salmista: aún en la noche enseña a mi conciencia. ¿Esto qué quiere decir? El meditar en la palabra del Señor, Él nos va llevando a mirar nuestra vida, a mirarla a la luz de la palabra, a cambiar, a ser personas diferentes, a hacer lo que al Señor le agrada. Y esto nos lleva, hermanos, a hablar de la palabra del Señor. Yo meditaba en este pasaje y empezamos a compartir, y eso que le compartimos a la otra persona lo va a edificar, y eso que esa otra persona, qué cosa tan bonita. Como el día de ayer compartía con una persona mayor, y era una persona que me decía: a mí me gusta que me enseñen, que me hablen, que me compartan de la palabra del Señor. Es una anciana, una cristiana de años, pero que le gusta que en sus charlas cotidianas
allá en el hogar, allá en la casa o cuando se encuentra con un amigo, le gusta que le hablen de la palabra del Señor. Porque es preferible, hermanos, a ponernos a hablar de las personas, porque terminamos pecando. Por eso dice la palabra del Señor que en las muchas palabras no falta pecado. Entonces, qué importante es tener esta característica de poder reflexionar en la palabra del Señor, de meditar cómo me habla esta palabra a mí, de poder ser personas que, por ejemplo, como los peces que tienen aleta, que tienen escama, esto podría darnos una característica, hermanos, de que son animales que por sus aletas ellos pueden nadar aún contra la corriente. No son llevados por la corriente. Entonces esto nos muestra cualidades de qué bueno dejarnos tener relación con aquellas personas y ser nosotros esas personas, no que nos lleva la corriente del mundo, sino que va contra esa corriente, porque somos originales, porque nos dejamos guiar es por el Espíritu Santo, nos dejamos llevar por Él, y que nosotros podamos rodearnos de esas personas, pero no personas, por ejemplo, como los animales entre los que el Señor les decía que no tuvieran relación con ellos. Por ejemplo, las aves de presa, aquellas aves rapaces, que son características, hermanos, que podríamos decir que son personas que les gusta hablar de los demás siempre. Siempre les gusta criticar, siempre les gusta atacar a los demás. Y cuando nosotros empezamos a tener esa clase de conversaciones con personas que siempre usted los escucha hablando y que fulano, y siempre hablan mal de los demás, siempre buscan cómo bajarle el testimonio o la vida, la moral de una persona. Siempre les gusta y no les gusta hablar nada positivo, no le ven nada bueno a una persona, no le ven nada positivo. Siempre le van a marcar sus defectos, siempre le van, y usted los escucha siempre hablando de eso. Hermanos, si nosotros empezamos a relacionarnos con personas así, pues nosotros vamos a terminar lo mismo. Relacionándonos con personas así vamos a terminar nosotros haciendo lo mismo, criticando a los demás, atacando a los demás. Cuando la palabra del Señor nos dice a nosotros, no juzguéis para que no seáis juzgados. Cuando el Señor nos habla que aquel que puede entrar al santuario de Él es aquel que no jura en vano, ni hace cohecho contra su hermano, ni permite, aunque esa persona le haya hecho mal, no permite ni hace alianza para hacerle daño a esa persona. Porque el cristiano debemos entender que el que hace justicia es Dios, y aún nosotros los cristianos debemos, Señor, aunque esta persona me hace mal, tenga misericordia, no conoce al Señor, ojalá puedan conocer al Señor. Son cosas, hermanos, que hacen una diferencia en nuestra vida, que nos muestran que somos personas diferentes. Bendito sea el nombre del Señor, que realmente quien nos enseña la manera como debemos vivir es nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros miramos, hermanos, vamos a encontrar que el Señor les dijo a ellos que aquellos animales que no eran limpios, que aquellas aves, si nosotros miramos los animales muertos, porque también eran aquellos animales que no se podían tocar un cadáver, si nosotros miramos los animales muertos simbolizan el pecado, simboliza o tiene esa relación con el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. El cadáver representa el pecado y el Señor
nos ha enseñado a nosotros el cuidado que debemos tener acerca del pecado. Los pensamientos negativos y personas que hacen cosas ocultas, les gusta murmurar, chismear. Todas estas personas debemos evitarlas porque, hermanos, si nosotros no tenemos cuidado, vamos a terminar contaminando nuestro corazón. Aunque seamos buenas personas, nuestro corazón va a terminar contaminándose, porque vamos a terminar haciendo lo mismo. Vuelvo y le digo, el proverbista dijo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay un dicho popular que nosotros tenemos que dice, dime quién eres, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque estamos mirando, hermanos, que hay dichos populares que traen mucha sabiduría, podríamos decirla, y nos enseñan verdades de que tengamos cuidado. Tengamos cuidado, hermanos, porque como hijos de Dios, a veces, hermanos, los hijos de Dios, hablando con los inconversos, y le cuentan la vida de todos los hermanos de la iglesia, y le cuentan la vida de todos los familiares, y todo lo malo, y todo lo que... No, hermanos, nosotros no estamos llamados a hacer eso. Nosotros estamos llamados es a orar. Nosotros estamos llamados es más bien a decirle a esa persona, mire vecino, vecina, mejor no hablemos de las personas, mejor no hablemos lo que no nos consta. Y aunque nos constara, ¿para qué? Mejor oremos por esa persona para que Dios lo cambie, para que el Señor lo transforme, para que pueda ser un buen vecino, una buena vecina, una buena persona. Pero no nos involucremos en esas charlas porque tristemente, hermanos, a veces los cristianos se ven metidos en chismes en el barrio precisamente por esas cosas. Que el Señor quiere que nosotros demos un ejemplo. Hay aves que su característica es ser solitarias. Y esta característica de las aves solitarias, hermanos, trae una característica. Al traerlo nosotros miramos de personas depresivas, de personas que le gusta todo lo sombrío, todo lo oscuro, que le gusta la tristeza, la soledad, vivir metidos en eso. Y a toda hora usted los ve acongojados y a toda hora tristes y a toda hora que les tengan lástima. No, porque usted termina de la misma manera. Hay que orar por esas personas y hay que decirle, no, vecino o vecina o familiar, si hay tristeza en su corazón, el único que puede curar todos esos problemas del corazón y de cada uno de nosotros es Dios. Yo le presento a Cristo, la fuente de la vida, que nos da felicidad, nos da un gozo real. Pero hermanos cristianos, hundidos en la depresión, no, usted tiene que salir de ahí, hermano, y tiene que decirle, Señor, ayúdame, yo no puedo ser un ave solitaria, yo debo ser una persona, un cristiano que busque a otros cristianos, que le diga, hermano, ayúdeme a orar, hermano, ayúdeme para pedirle al Señor que me dé la fuerza si yo tengo que salir adelante, yo no puedo quedarme aquí. Hermano, ayúdeme a estudiar la palabra del Señor. Yo quiero entender la palabra del Señor. Vuelvo y le digo, hermano, rodeémonos de esas personas que nos van a ayudar y no personas que nos sigan manteniendo en ese hueco de la soledad, de la tristeza. Cuando el Señor en Primera de Tesalonicenses nos dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay también, hermanos, aves que comen cosas abominables.
Y esto nos habla de las personas que les gusta hacer cosas en lo oculto. Y entonces el cristiano hablando con estas personas y no, mire, ay, vamos allí donde nos leen las cartas. Ay, vamos allí que leen la taza del café o la taza del té o la taza de yo no sé qué cosa. Ay, no, que vamos allí a ver o miremos qué nos dice el horóscopo o miremos que no sé qué. No, hermanos, nuestra confianza es Cristo y en Él es. No nos tenemos por qué rodear de esta clase de personas. Vuelvo y le digo, al contrario, es momento para cuando una persona nos habla de eso, decirle, mire, el único que conoce el futuro es Dios. Y si nuestra vida está en las manos de Él, el futuro está seguro. Lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Él. Y compartirle el evangelio, compartirle esa palabra del Señor, pero no dejarnos estar llenando la cabeza de estas cosas. El Señor les habla de insectos que se arrastran, que tienen alas y tienen patas, pero se arrastran. El Señor quiere, vuelvo y digo, hermanos, que nosotros tengamos características especiales. Tengamos cuidado con estas clases de relaciones. Personas que siempre van a tirar a sacarnos de la iglesia o a seguir en la iglesia pero como religiosos, no de verdad a honrar a Dios, que no nos llevan realmente a decir, venga, busquemos al Señor, busquemos la voluntad de Dios, busquemos estudiar la palabra del Señor para entender mejor la palabra, para poder comprender qué es lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Qué es lo que el Señor tiene para nosotros? ¿Cómo lo sabemos? A través de la palabra del Señor. Entonces, bueno, vamos a leer la Biblia, vamos a ponernos en acuerdo, vamos a leer este libro y vamos a compartir de lo que cada uno aprendimos acerca de este pasaje, qué nos dijo el Señor, qué pude yo y qué podemos estudiar, y de pronto que otra persona nos explique, nos enseñe en lo que no entendemos. De esta manera va a crecer nuestra vida espiritual, porque es lo que el Señor quiere, hermanos. El día de ayer podía compartir en una charla con amigos sobre los temas de la palabra del Señor, y una de las cosas que nosotros podíamos hablar es que si nosotros los cristianos no estamos viviendo como el Señor quiere que vivamos, es porque no conocemos al Señor. Y al no conocer al Señor no le estamos prestando atención a lo que Él nos está diciendo, la manera como debemos vivir para Él. Nos estamos dejando involucrar de las cosas del mundo, porque no le estamos prestando atención a nuestro Dios. Pero recuerda, hermanos, somos diferenciados, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué el pueblo de Israel tenía que vivir para el Señor? Si nosotros miramos en el capítulo 11 de Levíticos, versículo 44, ¿qué dice la palabra del Señor? Miremos el 43. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundo por ellos. Versículo 44, la razón por la cual el Señor le dijo al pueblo de Israel qué animales comer y qué no. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaré y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Cuál es la razón para vivir una vida diferenciada? ¿Cuál es la razón para nosotros tener cuidado en nuestras relaciones?
porque somos santos, porque somos pueblo de Dios. Es ahí el cuidado que debemos tener. ¿Cómo estamos viviendo en nuestras casas? ¿Cómo compartimos? ¿De qué hablamos? ¿Cuáles son nuestros temas? ¿Qué es lo que se habla en la casa de nosotros? Cuando nos sentamos a la mesa a hablar, recuerden, hermanos, que aquí viene entonces, no es que digamos, ay, no vamos a comer esto o aquello, como dijo alguien por ahí, que en diciembre no se podían comer buñuelos. No, hermano, yo como los buñuelos, lo que pongan en mi mesa, como dijo el apóstol, santifíquenos y dé gracias y cómaselos. No, que es que no podemos comer porque eso, no, hermano, uno tiene que comer lo que el Señor le provea, lo que el Señor le permita, gloria a Dios. Yo lo que no puedo es coger a comerme los buñuelos por tradición. Ay, porque es que si no como buñuelos en diciembre no sé cuál será la tradición que le tengan a los buñuelos. No. O que si no como tal cosa, los que tienen la tradición que tienen que comerse no sé qué cosas el 31 de diciembre para que en el año le vaya bien. No, yo como lo que el Señor me provea el 31 de diciembre, gloria al Señor con acción de gracias, pero no con tantos agüeros, no. Quitémonos esos agüeros que le tenemos a la comida y démosle gracias al Señor lo que Él nos provea. Es más ponerle cuidado a esto cuando nos sentamos a la mesa, porque lo que le dijo el Señor a los discípulos y a los fariseos en Marcos 7, 15 al 23, que lo que entra al hombre, o sea, lo que comemos no es lo que nos contamina. La carne, la comida, esas cosas no es lo que nos contamina. Lo que nos contamina es lo que sale de adentro de nosotros, porque a eso es lo que le tenemos que prestar atención. Entonces, si nosotros nos sentamos en la mesa a participar de los alimentos, a comer, pero resulta que mientras comemos no lo hacemos en acción de gracias, no lo hacemos, ay, bendito sea el Señor, porque mire, nosotros tenemos alimento, nosotros tenemos que comer, sino que mientras se va comiendo, muchas veces hasta se desprecia la comida que se está comiendo. Eso no le agrada al Señor, y eso está contaminando nuestro corazón. Eso es lo que está saliendo de adentro, nos está contaminando. ¿Por qué? En nosotros no hay gratitud, no hemos aprendido que el Señor es el que nos da las cosas, no hemos sido capaces de agradecer a Dios. Así sea, porque hoy no comimos carne, sino fue un huevito lo que el Señor nos dio para comer, pues gloria a Dios por el huevo. Hay otros que no lo tienen, pero bendito sea el Señor que puso esto en mi mesa. Pero muchos no tienen la gratitud, sino están hablando mal de la comida, y que por qué esto y que por qué aquello. Esas acciones al Señor no le gusta, porque está mostrando lo que hay en nuestro corazón. No hay gratitud. Que estamos deseando los banquetes de otros. ¿Qué está mostrando que hay en mi corazón? Envidia. Y la envidia no me deja ser agradecido, no me deja darle gracias a Dios por ese huevo que tengo yo hoy para comerme. Dale gracias a Dios por el huevo que tengo, pero por estar pensando en la carne, entonces soy una desagradecida con Dios y no doy gracias por lo que tengo en mi mesa, sino por lo que no tengo, empiezo a amargarme la vida. Eso está contaminando mi vida, porque no me deja reconocer lo grande que es Dios, no me deja reconocer que Él en su gracia y en su misericordia me proveyó un huevo. Otro de pronto no tiene ni un huevo, pero yo lo tengo, gracias a Dios, y debo ser feliz con eso que el Señor me está dando. Cuando hay gratitud en nuestro corazón, entonces empiezan a cambiar las cosas. Señor, gracias, y nos lo comemos con acción de gracias, y enseñamos a los demás que están con nosotros en la mesa a ser agradecidos con el Señor por lo que Él nos dio. Pero nos sentamos a comer de pronto banquetes, pero mientras tanto vamos rajando de las demás personas, hablando mal de los otros.
Eso que está saliendo dentro de nosotros está mostrando lo contaminado que está nuestro corazón, porque en nuestro corazón hay murmuración, hay crítica. En nuestro corazón se está viendo que somos buenos para juzgar, para señalar al otro, para mirar la paja del ojo ajeno, pero no somos capaces de ver la viga de nuestro ojo. Esos detalles son los que el Señor quiere que le prestemos atención. Ahí donde tenemos que vivir la vida de santidad, como dice aquí el versículo, por tanto os santificaréis y seréis santos. El Señor les dice aquí, no contaminéis vuestros cuerpos con estas cosas. No contaminemos nuestra vida, hermanos, con esas cosas que están saliendo de nuestro corazón, que no nos dejan crecer en nuestra vida espiritual. Prestémosle atención a nuestra manera de vivir en casa, porque eso es lo que el Señor nos está mostrando aquí. A través de esto, el pueblo de Israel, cada uno preparaba su comidita en la casa. El Señor, como les estaba diciendo, en su manera de vivir allá en la vida cotidiana, allá me tienen que honrar. Allá es donde tienen que prestar atención cómo viven para mí, porque podríamos decir que el postre o la cereza del pastel es cuando venimos a la iglesia, porque es el momento donde podemos adorar a Dios y mostrar que realmente en nosotros hay amor hacia Él, porque allá en la casa, en la familia, en el trabajo, estamos santificándonos, estamos viviendo para Él, lo estamos honrando. Me gusta mucho una frase, hermanos, que dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no vives en santidad? Porque ¿cómo puedo decir yo que amo a Dios, pero no quiero santificarme? Eso es imposible. Y quiero terminar en esta noche pensando en este texto, que quiero dejárselo a usted para que medite, que la fuente de nuestra provisión, de lo que nosotros debemos llenarnos, los cristianos, para poder dar y tener que dar a otros, para poder ser bendición, como es la promesa del Señor. Los hijos de Él tenemos que ser bendición para otros, pero esa bendición, hermanos, es lo que hay de Dios dentro de nosotros, que puede bendecir a otros, para, como dice un himno, que podamos ser esas vasijas donde otros puedan beber, donde otros puedan ver a Cristo y deseen venir a Él. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos darle importancia a la salvación, pero no podemos quedarnos solamente ahí, sino que debemos entender y ver aún mayormente la necesidad de comer y beber de Cristo, como Él lo dijo allá en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 53 al 56, donde dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede estar conmigo, no puede ser mío. ¿A qué se está refiriendo Cristo? A comer de Él, a vivir la palabra, esta palabra. Él dijo: yo soy el pan de vida. Comer de Él es entender su mensaje y ponerlo en práctica en nuestra vida. Decirle al Espíritu Santo: ayúdame a poner en práctica esta palabra. Ahí vamos a dejar, hermanos, medite en la palabra del Señor, en ese versículo, con esto que hemos hablado. La importancia, el por qué debemos santificarnos, porque somos pueblo de Dios, hemos sido apartados para Él. Es la necesidad de vivir santificándonos allá en nuestra vida cotidiana. Que el Señor nos ayude.
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu grande amor, tu grande bondad y tu grande misericordia. Gracias por esta palabra que tú nos das, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, que aprendamos a poder diferenciar, hacer una diferencia entre las cosas que nos convienen y lo que no nos conviene. Como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas todo no me conviene. Que aprendamos, Señor, a entender que eso es lo que tú nos pides a nosotros, como le pedía al pueblo de Israel, hacer distinción entre lo limpio y lo inmundo. Que tú nos llamas a nosotros a que podamos tener esa distinción para nosotros poder saber con quiénes nos rodeamos, Señor, para poder nosotros honrarte cada día, crecer en nuestra vida espiritual y aún ayudarnos los unos a los otros a seguir honrándote a ti, Señor, y que con aquellas personas que no te conocen, nosotros podamos tener una relación que los traiga a ellos a ti, que se motiven ellos, que ellos puedan ver en nosotros lo lindo y lo hermoso de vivir contigo y puedan ver la vida cristiana deseable y quieran venir a vivir para ti, Señor. Pero ayúdanos para que nosotros no terminemos viviendo como ellos, haciendo como ellos y terminemos, Señor, olvidando la palabra tuya que tú nos dices, conviértanse en ellos a ti, mas no tú a ellos. Ayúdanos a serte fieles. En esta hora te pido por todas las peticiones, Señor, que seas tú obrando, glorificándote en cada enfermo, en cada necesidad. Obra de una manera especial como solo tú lo sabes hacer, Señor. En cada petición que cada hermano presenta, Señor, tú la conoces, tú la sabes. La petición de la hermana María Eugenia, tú la conoces. Obra de una manera especial, Señor. En la petición de la hermana María Sierra también glorifícate, Señor. Y en todas las peticiones que tu pueblo tiene delante de ti, obra de una manera especial, conforme a tu gracia, conforme a tu bondad, Señor. La bendición tuya para cada una de nuestras vidas, Señor. En esta noche, Señor, lo que resta de esta noche, tú nos sigas guardando, protegiendo nuestras vidas. A tu fiel cuidado entregamos nuestras vidas, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, no olvidemos el día de mañana, viernes, el culto presencial de los jóvenes o dirigido por los jóvenes aquí en la iglesia. El domingo la escuela dominical a las 8:30 y a las 10:30, y en la tarde el culto virtual a las 4 de la tarde. Dios les bendiga, Dios les guarde y una feliz noche.